Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Joana Núñez. Y el día de hoy te vengo a compartir una hermosa palabra que podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 20. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta hermosa palabra nos habla acerca de tener paciencia y mantenernos firmes en la oración, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, afirmando nuestros corazones, y nos da un claro ejemplo de cómo un labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Santiago nos da este claro ejemplo de la manera de cómo hijos de Dios debemos de aprender a esperar, dándonos a conocer el claro ejemplo del labrador, de la manera en la que un labrador siembra su semilla y tiene que esperar el tiempo en la que la tierra en la cual sembró produzca su fruto. Y dice la palabra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Un labrador es alguien que conoce de la tierra, quien labra en ella y trabaja para que ésta sea productiva, para que todo lo que sea cultivado sobre ella pueda crecer, siendo un trabajador de esa tierra y encargado de cultivar sobre ella, y el cual este labrador viene a conocer de la lluvia temprana y la tardía, el cual sabe que esta lluvia viene a ser necesaria para su cultivo. Y es que los términos de la lluvia temprana y la tardía están tomados del ciclo de la cosecha de Israel, pues la lluvia temprana era aquella que caía en el otoño para germinar la semilla, y la lluvia tardía era aquella que caía en la primavera para mudar la cosecha, aquella que hacía madurar aquella cosecha. Realmente un labrador viene a conocer de paciencia, viene a guardar con paciencia aquel proceso el cual trabaja, pues es un trabajo el cual ejerce bastante tiempo para poder esperar aquel precioso fruto de la tierra. Y es que de esta misma manera Santiago nos manda a guardar con paciencia aquello que hemos recibido de parte de nuestro Dios, al haber adquirido su palabra, esperando aquella lluvia temprana y la tardía, siendo pacientes y afirmando nuestro corazón, pues dice su palabra, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
no teniendo en poco la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que de la manera en la que esa lluvia temprana llega, cae sobre la tierra, sobre nuestras vidas, esa lluvia tardía llegará también. Y es que la lluvia viene a representar la vida, el crecimiento, tanto en la tierra como en nuestra vida espiritual, de la manera en la que ésta cae en aquella tierra, haciendo crecer aquella semilla, aquella planta, haciéndola crecer, haciéndola florecer y producir su fruto. De esta manera también es sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida espiritual. Viene a darnos vida y viene a darnos un crecimiento, haciéndonos produciendo esos frutos de su espíritu. Pues de esta manera trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta hermosa palabra nos habla de afirmar vuestros corazones. Esto quiere decir mantenernos firmemente, fortalecidos y constantemente en nuestro Señor Jesucristo, firmes sobre Él, teniendo en mente todo el tiempo la venida del Señor, no teniéndola por tardanza sino cercas. Pues si la lluvia temprana ya ha caído sobre nuestras vidas, estamos en espera de aquella lluvia tardía, en la cual nuestro Padre Celestial, siendo el labrador, vendrá a levantarnos como pueblo suyo. Y también nos habla en esta palabra de no quejarnos unos contra otros, para que no seamos condenados, respetando el lugar de aquel que es el juez, aquel que está delante de la puerta, el cual todos conocemos y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. El que muchas veces juzguemos, tomemos el lugar de aquel al cual le pertenece, que es nuestro Señor Jesucristo, estamos trayendo condenación a nuestra vida, nos estamos condenando. Por eso es importante no quejarnos unos con otros, sino que dejemos todo en manos de Dios, el cual Él es el único juez, manteniendo en oración aquello que te incomoda de alguien más, e incluso todo aquello que quisieras poner delante de Él. Y dice su palabra, que tomemos como ejemplos a todos aquellos profetas que hablaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que sufrieron persecución y aflicción y que con paciencia esperaron en nuestro Dios, esperaron en Él, confiando con firmeza todo el tiempo en sus corazones, fielmente y firmemente en el Señor. Y también Santiago, aquí en su palabra, nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dándonos el ejemplo de Job, el cual estuvo en aflicción y el cual pacientemente esperó en nuestro Dios. Pues todos sabemos el fin el Señor tuvo para con él, grande en misericordia y compasivo. Pues mostrándonos el Dios en el cual servimos tú y yo, nuestro Señor, el cual es grande en misericordia y compasivo. Y también en su palabra nos manda a no jurar por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí todo el tiempo y nuestro no un no, para que a causa de eso no seamos condenados. Pues todo lo que sale de nuestra boca, yendo en contra de lo establecido a la palabra, viene a traer condenación. Y esta palabra también habla acerca del mantenernos en la oración, al acudir a ella todo el tiempo y a mostrarnos el poder que hay en ella, aquel poder que tiene la oración, siendo eficaz y mencionando en ella el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cada una de nuestras oraciones, nuestra oración es escuchada todo el tiempo, en momentos de aflicción, en momentos alegres, en momentos de enfermedad y en todo momento. Y dice su palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y es que en nuestras vidas muchas veces vamos a pasar por momentos de aflicción, pero tenemos aquella salida con una oración de poder, la cual traerá paz para nuestra vida, la cual nos garantiza salir de ese dolor. Y también nos dice en su palabra: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pues también en una situación en la cual nos podemos encontrar contentos, alegres, nos manda a mencionar alabanzas, aquellas alabanzas que provengan de lo más profundo de nuestro corazón, o aquellas canciones proclamando siempre el nombre de nuestro Señor, adorando a nuestro Dios, dándole la gloria y la honra todo el tiempo, saliendo de nuestros labios aquella alabanza para Él.
Y también nos dice que si está alguno enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le perdonará sus pecados. Esta palabra nos manda a acercarnos confiadamente a nuestros hermanos en Cristo, pidiéndoles oración. Si tras pasar por alguna enfermedad, nos acerquemos confiadamente a ellos, los cuales ungiendo con aceite, en el nombre del Señor, aquel enfermo será sano. Pues dice su palabra que la oración de fe, la oración de los justos, tiene poder. Y quien se encargará de levantarlo es nuestro Señor Jesucristo, el cual trae la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y es que no es que el aceite haga la obra en aquel enfermo, o seamos nosotros mismos cuando oramos por el enfermo, sino que es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y Él es quien trae la sanidad. Nosotros solamente somos utensilios usados por Él. A través de nuestra vida, el Señor se manifiesta. Su Espíritu es manifestado. Y es que el Señor menciona en su palabra, en el momento en el que Él sana al enfermo, tus pecados te son perdonados. Esta palabra, la cual hemos escuchado, no solamente en esta palabra, sino que en otras parábolas o historias de la Biblia en la cual el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Es a causa de nuestra humanidad pecadora. Es a causa de que como seres humanos, en este mundo, tendemos a enfermarnos por diferentes o diversas situaciones. Y es que al mencionar esta palabra, tus pecados te son perdonados, nos viene a recordar aquel sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en la cual llevó todas nuestras culpas y todas nuestras enfermedades. Y también nos habla en su palabra en la importancia de confesar, y también nos manda en su palabra a confesar vuestras ofensas unos con otros, manteniéndonos en la oración unos por otros, para que de esta manera, manteniéndonos en la oración unos por otros, podamos ser libres y podamos ser sanos, pues la oración eficaz del justo, la oración de cada uno de nosotros, dice la palabra que puede mucho. Por eso es importante mantenernos en la oración todo el tiempo unos por otros, dándonos a conocer, a mostrar aquella dificultad o aquella enfermedad o aquello por lo cual estés atravesando y podamos orar unos por otros. Y es que no es que el Señor no escuche la oración nuestra solamente, sino que esta también es escuchada, pero viene a tener más poder cuando los justos se unen en oración, cuando juntos a una voz pedimos por aquella situación, pues así nos los establece la palabra. Si la oración eficaz del justo puede mucho, pues mucho más unidos a una voz. Y esta palabra también nos habla acerca de Elías, un hombre el cual era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y el cual dice la palabra que él oró fervientemente para que no lloviese. Y al ser escuchada su oración, dice la palabra que no llovió sobre la tierra, no llovió por 3 años y 6 meses. Esta palabra nos da la confianza de acudir a la oración, mencionándonos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mencionándonos que al igual que nosotros podemos orar fervientemente por aquella situación con lo cual tú quieras pedirle a Dios, con una oración fervientemente de la manera en la que lo hizo Elías. Una oración fervientemente nos quiere decir una oración con intensidad, no dejando de hablar con nuestro Dios, hablando apasionadamente con Él, con agrado y deseo, intensamente pidiéndole a nuestro Dios, amando totalmente a nuestro Dios. Y es que Elías conocía el poder realmente de la oración, pues dice su palabra que al no llover sobre estos años, él vuelve a acudir a la oración nuevamente, pidiéndole a Dios aquella lluvia sobre la tierra. Y dice la palabra que el cielo dio lluvia y la tierra vino a producir su fruto. Y aquí en esta palabra, dándonos el ejemplo de Elías, viene nuevamente a mencionar la lluvia, el cual al no llover en aquel lugar,
En donde se encontraba Elías por tantos años, esta vino a secarse, pues un lugar en donde solamente dependen del agua de la lluvia viene a secarse, viene a ser un lugar muerto, un lugar sin vida. Pero cuando esta agua del cielo vino a caer en tierra, vino a producir, vino a dar fruto de aquella tierra. Empieza a dar vida, empieza a reverdecer todo aquello que no podía sobrevivir estando sin lluvia. Realmente vemos que aquí el agua refleja la vida sobre la tierra, como el Espíritu Santo viene a reflejar aquella vida en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Él, como hijos de nuestro Padre Celestial, el cual si éste no está sobre nosotros, no está activo sobre nuestras vidas, venimos a secarnos e incluso a morir. Pero si éste está activo en nuestras vidas todo el tiempo, estamos vivos, estamos reverdecidos y tarde o temprano empezaremos a florecer y empezaremos a producir frutos. Pues de esta manera trabaja el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y esta hermosa palabra concluye hablándonos a cada uno de nosotros, haciendo mención de que si nos hemos extraviado de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, y alguno le hiciera volver a aquel que se ha alejado de la presencia de nuestro Dios, de aquel que se ha alejado completamente de sus caminos, sepamos que al hacer volver a aquel pecador del error de su camino, le estaremos salvando de la muerte. Estaremos salvando a aquella alma de la muerte, cubriendo multitud de pecados, pues así lo establece la palabra de nuestro Dios. Esta palabra concluye haciendo conciencia de aquel que se ha alejado del Señor e incluso el preocuparnos por cada uno de ellos, de salvar su vida de aquel camino que está llevando, siendo compasivos y misericordiosos de cada vida, de cada alma que se encuentra fuera de los caminos del Señor e incluso de aquel que tiene conocimiento de Él y se encuentra totalmente alejado. Hoy te quiero invitar a meditar en la palabra de nuestro Dios todo el tiempo y al compartirla con alguien más, al darle una palabra viva, una palabra de aliento a aquel alma necesitada, aquel enfermo, aquel afligido e incluso a aquel que no esté pasando por ninguna prueba o ninguna aflicción, a que la palabra del Señor sea conocida, al mostrar todo aquello que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas, dando una palabra viva de aliento, de esperanza a todo aquel que la necesita, poniéndonos en la situación en la cual aquella persona se pudiera encontrar, recordando de dónde nos ha sacado el Señor, recordando todo aquello que Él ha hecho por nosotros y todas aquellas oraciones que han sido contestadas en su nombre. Hoy te invito a mostrarle al mundo al Dios al cual tú y yo le servimos, a ese Dios que concede nuestros sueños y nuestros anhelos bajo su hermosa voluntad, el cual contesta toda petición y toda oración cuando le pedimos a Él fervientemente, apasionadamente. Y recordándote que, como hijos de Dios, en nuestra mente todo el tiempo debe estar la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperándolo a Él como nuestro labrador aquí en la tierra, siendo esas semillas que germinan aquí en la tierra, esperando aquella lluvia tardía, dando a conocer nuestros frutos y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual será el encargado de recoger aquella cosecha. Hoy te dejo con esta hermosa palabra que ha sido de gran bendición y edificación para mi vida, esperando que también lo sea para tu vida. Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.